que impartirá el doctor Manuel Lucena Giraldo, titulada El papel de España en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, el papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos, el caso de José Solano Bote, que hay una pequeña rectificación en el título de la ponencia que aparece en el programa. Bueno, es imposible hacer un recorrido por el currículum del profesor Manuel Lucena, porque es tan extenso que podría estar toda la mañana leyéndolo. Así que tan solo destacar algunas ideas para que los asistentes se puedan hacer un acercamiento a lo que es su trayectoria, ¿no? Se formó en Oxford y es doctor en Historia de América, investigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor visitante asiduo en la Universidad de Harvard. Es probablemente el americanista español con más proyección internacional. Ha impartido cursos y conferencias por innumerables universidades latinoamericanas. Ha sido además agregado de educación en la Embajada de España en Bogotá. Es miembro del Consejo Asesor de numerosas revistas, destacaré solamente National Geographic, Historia, y la revista de Occidente. Bueno, sus libros, capítulos de libros, ponencias publicadas se cuentan por decenas, por lo que es imposible hacer aquí un recorrido por todas ellas. Simplemente mencionaré el último libro suyo, que es 82 objetos que cuentan un país, una historia de España, que es, bueno, pues una historia de este país, pero hecha un poco desde la visión de un americanista, como es el doctor Lucena. Sus líneas de investigación son tres: la independencia de Latinoamérica, la ciudad colonial y visión exterior de España desde la Ilustración. Supongo que me dejaré alguna línea de investigación atrás, pero bueno, son tres de sus más importantes líneas de investigación. Y para finalizar, solo decir que es un verdadero lujo contar aquí en Trujillo y en estas jornadas de la Fundación Obra Pía con una persona de la relevancia y del nivel del doctor Manuel Lucena. Y bueno, como vamos mal de tiempo, directamente le cedo la palabra al doctor para no quitarle ni un segundo más, y dará su ponencia, y ya hemos quedado que las preguntas las reservamos para la mesa redonda de esta tarde. Pues nada, doctor, por favor. La palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento enorme. Me entusiasma estar de vuelta en Trujillo, que Extremadura es mi casa, y Trujillo en particular, y la Fundación Obra Pía de los Pizarro y la Fundación SM. Soy de los pioneros en estas jornadas y, por lo tanto, me siento pues doblemente emocionado después de haber vivido pues 5 años en la oficina, dirigiendo la Oficina de Educación de la Embajada de España en Colombia, que tiene que ver un poco, no con el rock californiano, pero sí con algunas de las cosas que vamos a tratar. Y en ese sentido yo quisiera empezar por comentar algunas cosas que se me ocurre que pueden ser interesantes, especialmente para la gente joven despistada que hay por ahí atrás, no todos. La primera, al hilo de lo que María Elvira ha comentado, tiene que ver con qué es esto de ser historiador y para qué sirve, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, a fin de cuentas? Bueno, digamos que en los negociados de la relación con el pasado hay dos campos. Uno es el de la ficción y otro el de la no ficción. Los historiadores trabajamos desde la no ficción. En la ficción se puede inventar, un historiador nunca puede inventar, solo puede imaginar, y eso es importante señalarlo. Y yo creo que esa delgada línea roja es la que nos pone en contacto con muchas de las cosas que os han mencionado antes. La historia nos conecta con el pasado a través de las fuentes, de la crítica de las fuentes. No hay historia sin fuentes, hay que ir a los archivos y las bibliotecas, hay que tocar el archivo, que dice Fernando Rodríguez de la Flor, y en el contacto con esas experiencias humanas que nos han antecedido, somos capaces de entender qué somos para entender qué podemos ser. La historia no trata del pasado, eso quizá os lo van a contar alguna facultad. La historia lo que trata es del futuro, trata del mundo en el cual nos vamos a proyectar a partir de una evaluación científica de lo que somos. La historia, por otro lado, es ciencia por una parte y es arte por otro. Es ciencia en el sentido en el que vuestros excelentes profesores os cuentan esto de que hay que ir a los archivos, a las bibliotecas, hay que utilizar la parte científica de la historia, pero también la historia es arte, la historia es escritura. Como le dicen en Oxford a uno al llegar, la historia es una rama de la literatura. La historia no es nada sin narrativa.
Y en ese sentido, yo creo que lo que podemos compartir, hablábamos ayer, José María, con gente joven que está estudiando historia y que va a tener la historia como parte de su trabajo profesional, tiene que ver con apoderarse las herramientas de la escritura, trabajar los diferentes géneros historiográficos, la monografía, el artículo, pero también el guión de cine, el documental, la columna, el ensayo. Por supuesto, todo eso hay que saberlo manejar para poder vivir de esto y para poder ser historiadores del nivel del cual no me cabe la menor duda vais a ser. Y el último punto, antes de irnos al caso extravagante de un extremeño de muy cerca de aquí, José Solano y Bote, yo creo que tiene que ver con ese papel de la historia en este momento, ¿no? La historia ayuda a discernir, ayuda a colocarnos en la realidad, a eliminar discursos tóxicos, a colocarnos en conexión con los elementos de la realidad real y no de la realidad ficcionalizada, que es la que está vinculada tantas veces a los nacionalismos tóxicos que nos amenazan. Pero os he comentado que yo quiero hablar esta mañana, bueno, pues no voy a defraudar el título, por supuesto, el papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos, el caso de José Solano y Bote. José Solano y Bote era un extremeño, nacido en Zorita, muy cerquita de aquí, en 1726 y muerto en 1806. En ese sentido, si pudiéramos jugar con la imaginación, no con la invención, diríamos que José Solano y Bote pasó por aquí, estuvo por aquí, formó parte de lo que en el siglo XVIII español se llamaba, o se llamó, lo llamó así mi gran maestro Paco Solano, descendiente suyo, la meritocracia de la nobleza. Los que somos pobres pero de buena familia, que hemos dicho siempre, ¿no? Las personas condenadas, entre comillas, a vivir de nuestra cabeza, de nuestro talento, de nuestra capacidad de comunicar y de contar cosas. Hay que ser buen profesor para vivir de la cabeza, siempre hay que formar personas, hay que formar redes de personas que a través de lo que hemos aprendido intentamos, bueno, pues comunicarlo y transmitirlo. Eso era la meritocracia de la nobleza. El cuerpo de las personas de provincia que nutrieron los cuadros de la meritocracia en la monarquía borbónica española. Vamos a decirlo en una frase: los que pusieron los cimientos de la administración y el Estado son estas personas pobres pero de buena familia que competían por lo que podían aportar, por lo que podían ser, al margen de las redes de la corrupción, el mangoneo y las influencias que, por supuesto, eran el camino más corto y la tentación existió para muchos, no para don José Solano y Bote. Y en ese sentido, ir al cuadro de la muy debatida, aunque no debería serlo tanto, aportación española a la independencia de Estados Unidos, fíjense ustedes, la potencia más importante de Occidente. Lo que vamos a hacer es un repaso, no por el rock progresivo californiano, eso que os perdéis, pero ya lo sabéis, sino por algunas imágenes del archivo visual de la España, del mundo hispano del siglo XVIII. Y yo quiero empezar por una imagen de otro señor normal y corriente, sin bienes de fortuna, más allá de su profesión y su capacidad de seguir la carrera del mérito en una España meritocrática como fue la del siglo XVIII. Este es un dibujo de don José Celestino Mutis, el médico de Cádiz, que acompañó al virrey en 1760 y que acabó siendo el director de la expedición botánica a Nueva Granada. Muy importante, una de las 3 grandes expediciones botánicas que promueve dentro de su ímpetu científico-tecnológico la monarquía de Carlos III. A mí me divierte mucho la imagen porque tiene que ver con Carlos III pensativo, ¿no? Bueno, los reyes piensan también, ¿no? Los reyes dicen cosas, los reyes en un papel de arbitrista, de negociadores de la sociedad civil y el Estado, violento un poco los términos, pero yo creo que está por ahí el mensaje, se sienta en un árbol a pensar qué podemos hacer con el futuro y para dónde podemos seguir. Y a ver si consigo pasar la siguiente imagen, no lo sé. A ver, sí, bien. Bueno, pues evidentemente lo que Carlos III se plantea cuando en 1759 llega desde el reino de Nápoles y él estaba encantado de ser rey de Nápoles, que era el mejor lugar del mundo entonces como ahora, lo de venir a Madrid, que era una capital totalmente chapucera, si me permitís el término, apenas una ciudad
absolutamente barroca y por lo tanto escandalosa para la mentalidad ilustrada y llega allí, lo que Carlos III decide es construir Madrid. Porque esta es la primera cosa que yo quisiera compartir. El Imperio Español fue un imperio de ciudades, nos tenemos que pensar en las ciudades, en la tradición clásica romana, eso que ahí fuera tiene 2.000 o 3.000 años de existencia, como cualquier ciudad hispanoamericana o iberoamericana actual. Y nosotros venimos de una tradición mediterránea de creación de la ciudad como comunidad política, como entorno institucional y también como, como fábrica material. Y el Imperio Español tuvo muchas capitales. El Imperio Español no tuvo centro y periferia. Tenía muchos centros y muchas periferias. Todo era frontera, por decirlo de alguna manera. Y si hay una ciudad en el mundo actual que tiene la posibilidad de ser designada capital del Imperio Español en su tiempo, es México. México era el centro del Imperio Español por una razón muy sencilla. México estaba en medio del tráfico entre China y Europa y China y Europa eran los dos centros emergentes de la globalización en la edad moderna española. Así que no vamos a confundir las cosas y vamos a entender que lo que estamos hablando es de un imperio que tenía muchos centros y muchas periferias y que tampoco tenía una idea del tiempo cíclico. Este es invento del siglo XVIII, según el cual venimos de la barbarie y vamos a la civilización. Bueno, como María Elvira os ha planteado ya, eso es otra invención fracasada. La mejor manera de definir el tiempo evolucionista, el tiempo progresista, dirían algunos, lo cuentan en Brasil con un chiste, cuando les dices, bueno, explíqueme usted qué es Brasil. Bueno, Brasil es el país del futuro y por siempre lo será, ¿no? Te cuentan ellos. Bueno, pues evidentemente estamos condenados a pensar en un futuro al que no llegamos jamás. La única manera es meternos en nuestra realidad presente, con nuestra experiencia cultural acumulada y pensarnos. Y eso fue un poco lo que hizo Carlos III en 1760. Eso, por supuesto, tenía que ver con pensar en qué hacen los imperios. Los imperios marítimos tienen armadas. La armada es, evidentemente, el cimiento inicial de la monarquía española en su transición desde una monarquía compuesta a la austracista, formada por agregaciones de jurisdicción, a una monarquía nacional española, que es lo que se produce en nuestro siglo XVIII, y la Armada, no es una casualidad que la bandera española sea la bandera de la Armada, ejemplifica en la época que vamos a ver de la independencia de Estados Unidos qué es España y cómo se construye a través de una serie de cuerpos de mérito, los oficiales científicos y los ingenieros militares en primer término. Por eso yo os animo a fijaros en esta imagen, ¿no? Bueno, aquí está el cañón, pero también está el compás, está la ciencia y también está, evidentemente, la armada. Es una imagen del álbum de Gabriel Zuloaga. Los oficiales de la Armada condenados siempre a, bueno, buscar el camino de su mérito en un cuerpo disciplinado en la guerra o en la mejora de la ciencia. El gran historiador de la Armada Española, Cesario Fernández Duro, contaba que había dos maneras de proseguir, de ascender, ¿no? Una era por los méritos de guerra, los oficiales de caza y braza, y otra era pues estudiando muchas matemáticas y siendo un gran técnico al servicio del Estado. Decía Cesario Fernández Duro que lo importante era no ser más aficionados al ron que a las ecuaciones. Los aficionados al ron eran los oficiales de guerra y los oficiales científicos, y aquí tenéis estos desgraciados que estudian mucho como nosotros, pues ahí están estos oficiales de la Real Armada en el camino del mérito. Pero para pensar en la guerra de independencia de Estados Unidos y en el momento crucial hay que hacer un poco de historia, no de Estados Unidos, sino del Imperio Español. Y yo creo que esta es la imagen que yo creo que explica muy bien de dónde partimos. 1750, seguro que algunos de vosotros por lo menos recordaréis la película La Misión, que es una gran película, que evoca lo que ocurrió en el sur de América del Sur, la zona de Paraguay y Uruguay, en el momento en el que se puso en marcha la ejecución del Tratado de Madrid. Bueno, en este momento, por decirlo en un telegrama muy rápidamente, lo que ocurre es que aparece la conciencia territorial del imperio. El imperio español, hasta este momento, ha sido un imperio de ciudades. En medio estaban los misioneros jesuitas y otras órdenes. Ocurrían muchas cosas, pero digamos que la concepción del imperio era una concepción urbana, jurisdiccional,
leguleya basada en el derecho, en las leyes de Indias. En este momento el mundo cambia por el efecto de la física newtoniana y una monarquía que se precie, una monarquía moderna tiene que controlar directamente el territorio. Se acabaron las delegaciones, ya no voy a confiar en misioneros o en cabildos de ciudades indianas y hay que controlar el territorio directamente. Y la puesta en escena, en el caso del Imperio Español, de ese control directo del territorio, que para nosotros es tan obvio, ¿no?, tiene que ver con lo que ocurre en la ejecución del Tratado de Límites de 1750. Lo que veis en amarillo es toda la zona que los portugueses habían invadido de manera ilegal, de 1494 en adelante, y lo que hay en rojo es lo que sí le correspondía a los portugueses según el Tratado de Tordesillas de 1494, en que España y Portugal se habían dividido el mundo en dos mitades como si fuera una naranja, esto para ti y esto para mí. Este es un retrato que está en el Museo Naval de don José Solano y Bote en el momento de su máxima gloria. La batalla de Pensacola de 1781 en la Guerra de Independencia, lo que llamamos nosotros la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y obviamente nadie lo llamaba así en ese momento. Era una más de las guerras de Gran Bretaña contra las monarquías borbónicas, contra Francia y España al mismo tiempo. Aparece, por supuesto, con su bastón de mando a la derecha, las escuadras y el paisaje, comillas, imaginado de la zona de la Florida española, que entonces era Pensacola. Pero la biografía de este extremeño de muy cerca de aquí, José Solano y Bote, tiene estos antecedentes. Él ingresa en la Academia de Guardamarinas de Cádiz en 1742, es un formidable matemático, tanto que tras unos hechos que tienen en la Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739-42, tiene su bautizo de fuego, o sea, él sabe lo que es la guerra desde el primer escenario. Él regresa a Cádiz en 1748 y entonces los dos grandes figuras de la Armada Española en la primera mitad del 18 y buena parte de la segunda también, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, están organizándose para practicar el espionaje industrial. Solano acompaña a Jorge Juan a Londres. Si vais a la zona del observatorio de Greenwich, ahí todavía hay restos de los astilleros de Deptford y de Chatham, lo encontraréis también cerca. Él participa de esa empresa de espionaje naval que lo que intenta es devolver al enemigo lo que ha hecho con nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, capturar en el escenario de origen la mejor tecnología, irnos a copiar a Corea y a China y a el Silicon Valley, los chips del momento. Eso es una empresa de Estado, el espionaje industrial, y por supuesto Jorge Juan y Ulloa, Solano y otros guardamarinas, ya no guardamarinas o alféreces de fragata, participan de este asunto. Así que es un espionaje, es un espía industrial extremeño, que es una cosa en lo cual tendríamos que escribir una novela histórica sin la menor duda. Cuando él regresa con éxito de esta empresa de espionaje industrial, en que no lo pillan de milagro y tiene que escapar, lo nombran por influencia de Juan y Ulloa cuarto comisario de la expedición de límites al Orinoco. Este es el barco La Inmaculada Concepción, muy naif, pero es una imagen contemporánea en la cual, bueno, pues esta comisión de unos 150 personas, aunque el tren entero de la expedición de límites al Orinoco, que recorre, como vamos a ver ahora, la frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil actualmente, llega a mover unos 850 personas, no es ninguna broma, es toda una academia itinerante, si queremos verlo. Llega en 1754 a el oriente de la actual Venezuela y comienza a hacer el cambio de una concepción, digamos, jurisdiccional, jurídico-burocrática del imperio a una estructura de física newtoniana, de astronomía náutica y de territorio controlado según las nuevas disciplinas, por supuesto la ciencia política, la sociología, pero sobre todo la astronomía náutica y la geografía puesta al día. Fijaros en este mapa que todavía recoge, bueno, pues estas impresiones, ¿no? Todavía vemos las montañitas dibujadas por los cartógrafos. Es un mapa bastante naif todavía,
compararlo con esto, ¿no? Que la diferencia son 3 años entre el mapa anterior y este. Esto ya podríamos ir con este mapa hoy a la frontera de la actual Colombia y Venezuela, los raudales del Arauca Vibrador, la famosa canción, el raudal de Maipures y Atures, y eso sigue estando ahí. Hay una visión, una reproducción del mundo tal y como es. Este es un croquis del propio José Solano y Bote, tiene una letra horrible, como podéis ver. Los que lo hemos leído mucho hemos sufrido por su causa abundantemente. Pero es un mapa, es el primer mapa moderno del curso del Orinoco tal y como es, que va de la zona oriental de América del Sur hacia Colombia, pero luego da una vuelta enorme y regresa hacia el este y nace, se sabe, solamente desde 1951 en lo que más o menos está en la región de frontera del Brasil y la Venezuela actual. Esta comisión en la que don José Solano y Bote se forma hace muchas cosas. Por ejemplo, la primera flora linneana del Nuevo Mundo. Tomar nota, la primera flora linneana del Nuevo Mundo la hace la expedición del Orinoco con Leflin, un discípulo de Linneo, sobre el cual pronto vamos a sacar un capítulo de un libro muy interesante sobre el supuesto imperialismo informal de los suecos a través de la figura de Linneo. Lo de informal lo subrayamos en rojo. Pero, bueno, pues toda esta serie de testimonios y de tareas de la expedición en la que José Solano y Bote se incorpora, yo creo que podemos conocerlas ya muy bien gracias al trabajo de historiografía de los últimos 20 años. El manatí, por ejemplo. El manatí es identificado en la mitología clásica con las sirenas. Yo no sé qué parecía entre una mujer preciosa, guapa y un manatí, ¿no? Pero bueno, la imaginación de los hombres no tiene límite. De los hombres, los hombres, Así que os imagináis el manatí y el canto que hace cuando está en periodo de fertilidad y la locura de los exploradores. Ya José María os ha hablado un poquito de esto. Bueno, el anón de agua, las cerezas de Indias dentro de la labor cartográfica. Y, bueno, pues el gran giro copernicano que supone territorializar el imperio español e intentar ponerlo bajo la misma ley y jurisdicción. Yo creo que el siglo XVIII en esto es clave, lo hablábamos también ayer. El famoso decreto de nueva planta, tan invocado estos días, ¿no? De 1707 a 1714 hasta 1747, hace una cosa modernísima. El decreto de nueva planta es muy moderno. ¿Y qué es lo que hace? Poner a todos los españoles de los reinos peninsulares, y cito, bajo la misma ley y jurisdicción. Se acabaron las jurisdicciones particulares. En 1747, todos los súbditos de los reinos peninsulares de la monarquía española están bajo la misma ley y jurisdicción. Y las famosas reformas borbónicas en América van a hacer lo mismo, a partir de 1750. Pero, por supuesto, hay una perseverancia del mundo barroco detrás de esta pretensión de modernización de la monarquía española. Fijaros en esta imagen fascinante de 1763, aspecto simbólico del mundo hispánico, en que el imperio español aparece como la Inmaculada Concepción. Es una tesis doctoral hecha en Manila. ¿Qué cosas hacían en Manila por entonces? La cabeza de la Inmaculada es la península ibérica, el brazo derecho es América del Norte, el brazo izquierdo es América del Sur, las piernas de la Inmaculada son los derroteros, las rutas de navegación, y en los pies están las Filipinas. Así que hay una identificación de la geografía newtoniana de la imagen cartográfica con la imagen simbólica. Por supuesto, don José Solano y Bote es uno más de los personajes y uno de los importantes en esa transición de un mundo regido por la burocracia judicial y las audiencias vinculando y gobernando el imperio y el mundo, repito, de la exactitud moderna. Fijaros en este mapa del oriente de Venezuela, todavía 1765, que tiene caimanes, que tiene piraguas y que, por supuesto, con esto no podríamos meternos a navegar por Venezuela en modo alguno. Pero sí es cierto que en esa etapa de transición don José Solano hace cosas muy importantes, y en particular en Venezuela. Él regresa a España en 1761 y en el 63 es nombrado capitán general de Venezuela. Él va a ser la máxima autoridad, evidentemente, del territorio, con un cometido muy parecido a algunos de los cometidos que ya nos habéis adelantado antes. El encuentro con el continente, con el territorio, con el interior continental.
¿Qué hay más allá de las ciudades? Las fronteras. ¿Cómo podemos controlar las fronteras, conocerlas, ponerlas en producción más allá de el oro y la plata, la quina, el tabaco, el cacao, todos los productos del interior americano que van a permitir nacionalizar el territorio y crear una monarquía nacional española, que es lo que está detrás de todas las reformas borbónicas? Bueno, pues don José Solano y Bote, este señor de Zorita, de aquí cerca, entre el 63 y el 70, es el capitán general de Venezuela, y más adelante, a partir del 71 hasta 1778, 71-78, hace lo mismo en Santo Domingo. Es un experto en límites, es un experto en interiores continentales, es un, por supuesto, gran cartógrafo, un fantástico gestor de capital humano y de capital riesgo institucional. A mí me gusta llamarlo así porque, bueno, pues tengo la suerte de dar clase en el Instituto de Empresa y este lenguaje nos entendemos muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de historia, ¿eh? Y, por supuesto, él repite la experiencia en la isla de Santo Domingo, porque la parte francesa y la parte española, el actual Haití y el actual República Dominicana, tienen que establecer los límites que se establecen en esa época, y don José Solano y Bote es un fabricante de límites y fronteras entre los mejores con los que cuenta el Imperio Español. Fijaros en este precioso mapa de 1776-78, en que aquí pues tenéis el oriente de la isla, aquí tenéis una parte del occidente, y cómo don José Solano y Bote es la persona perfecta para hacerlo. En 1778, sin embargo, él toma una decisión importantísima, y es la de dejarse de cargos políticos y volver a la Armada. Él ante todo es un oficial científico, es un marino extraordinario, y por lo tanto se acaba la comisión de servicios que diríamos hoy los funcionarios, y él pide volver a su cargo de origen. Vuelve a la Real Armada en 1778, y lo que se encuentra es una más de las guerras, de las 5 guerras que tiene España con Gran Bretaña del siglo XVIII, a punto de estallar. Ya en marcha, ya en 1776 ha empezado la llamada Guerra de Independencia de Estados Unidos, con el intento de una serie de colonos rebeldes de las 13 colonias de la costa este de América del Norte contra su rey. Y aquí hay un punto muy importante que yo quisiera retuvierais, porque aquí las tentaciones comparativas siempre existen. La independencia de Estados Unidos supone la independencia de una entidad política que se desprende del Imperio Británico como efecto, lo vamos a ver de manera inmediata, de una serie de reformas y un proceso, bueno, pues que tiene que ver con cómo esas 13 colonias, una parte de ellas se va a desprender. No tiene absolutamente nada que ver con la independencia de las actuales naciones hispanoamericanas, que tienen que ver con un proceso de crisis en el centro del imperio. Es como un poco lo que ocurre con la Unión Soviética en 1989, y no tiene nada que ver con ninguna nación política preexistente. No se pueden comparar. Lo que ocurre en 1776-83 es el desprendimiento de una parte del Imperio Británico, el final de lo que ellos llaman en la historia imperial británica el First Empire, el primer imperio, que termina con esa independencia de Estados Unidos. Pero volvemos a don José Solano y Bote, que es destinado al mando de las escuadras, y bueno, pues la muy difícil posición española entre 1776 y 1779, en que básicamente hay un pacto, el pacto de familia, que obligaría a España a entrar en la guerra contra Gran Bretaña del lado francés, y del lado subsidiariamente de los aliados que tiene la corona francesa, que está doliéndose todavía de la derrota de la guerra de los 7 años, en que ha perdido todo excepto una pequeña isla y poco más. O sea, Gran Bretaña ha echado a Francia de América en 1763, eso les duele mucho, lo meten en la agenda, y en cuanto pueden van a intentar hacer lo mismo, van a intentar vengarse de esa guerra, y nos toca jugar de comparsas, que es básicamente el asunto crucial. En 1779 no hay manera de escaparse desde el punto de vista de la corona española de la guerra, y por lo tanto, aunque los 3 primeros años España se mantiene neutral, pero ayuda con espionaje, con financiación,
y por la puerta de atrás a los colonos rebeldes, porque quiere, evidentemente, también vengarse de la derrota en la guerra de 1763 y debilitar a los británicos cuanto pueda, hasta ese momento lo hace de manera, digamos, encubierta, pero ya desde el 79 España entra en la guerra. España presta dinero a los rebeldes, en menor cantidad que Francia. Acordaros que hay una relación directa entre las deudas que contrae Francia y la corona francesa para ayudar a los colonos de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Aquí todo está conectado, ¿eh? O sea, la Revolución Francesa es en primera instancia, una revuelta fiscal de los privilegiados que está vinculada a la deuda que no ha podido pagar Francia en la guerra contra Gran Bretaña, que llamamos Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero es verdad que España ahí ayuda, pero no tanto, y bueno, pues por supuesto hay una serie de informes muy prudentes que aconsejan a los ministros no meterse en otra guerra porque España tiene todas las de perder y no está la Armada suficientemente preparada. Pero hay que decir que ahí hay una serie de personajes nuevos. Bernardo de Gálvez es un personaje crucial, es otro noble de buena familia, malagueño además, de Macharabiaya, de la familia de los Gálvez, que son el verdadero ADN de la monarquía de Carlos III. No son los grandes nobles, son los nobles de provincias y los hidalgos y, bueno, los técnicos al servicio del Estado. Yo creo que hay una historia burguesa que contar aquí, no una historia aristocrática, aunque por supuesto también es importante, ¿no? Pero todos ellos se alinean en el escenario de qué vamos a hacer en esta nueva guerra contra los británicos. Y hay que decir que la corona española hace un cálculo que es muy razonable. Lo que quiere la corona española es aprovechar la guerra contra Gran Bretaña, en que Francia, a diferencia de otras veces, sí está implicada de verdad, no de boquilla, sino de verdad está metida en la guerra. Ya lo ha demostrado, llevan 3 años en guerra, 2 años y pico. Y lo que quiere España, ¿qué es? Bueno, os va a sonar bastante conocido. Primero quiere recuperar Menorca, que la ha perdido 80 años antes. Segunda cosa que quiere, España quiere recuperar Gibraltar. Y luego quiere, obviamente, consolidar las fronteras en América del Norte y proteger los dominios del Virreinato de la Nueva España, que son cruciales porque son el verdadero corazón del poder español en América y del poder español en el mundo, porque ese es el corazón del Imperio español. Así que en ese cálculo de probabilidades, asegurar las fronteras y recuperar territorios, España se implica en la guerra con, bueno, pues evidentemente, en primer lugar, los dispositivos militares y navales que tiene a su disposición. El escenario más próximo, fronterizo, con los colonos de Estados Unidos y con la América británica, con el Imperio británico en América, obviamente tiene que ver con las Floridas y con Luisiana. Luisiana es gobernación española. Y evidentemente desde ahí se pone en marcha una serie de operaciones militares, no vamos a poderlas tratar en detalle, ni mucho menos, en las cuales Bernardo de Gálvez, un militar y luego virrey, es el compatriota malagueño de María Elvira, es una figura absolutamente fundamental. Desde luego lo que hace él es moverse rápidamente, se apodera de la región, desbarata a las fuerzas británicas en una zona en la que estaban muy débiles y, bueno, mediante la derrota de los británicos en la frontera de Luisiana, lo que él consigue es debilitar a los británicos a su vez en las zonas de las Georgias y las Carolinas y, bueno, complicarles la guerra todo lo que podía a los británicos, que era lo que se podía hacer desde los territorios del Imperio Español en América del Norte. Regresa triunfalmente a Nueva Orleans, comienza a preparar la campaña contra la Movila y contra Pensacola, Panza-Cola, ese es el origen de la palabra Pensacola. Y bueno, pues hay que decir que estas primeras campañas militares son bastante exitosas, pero muy rápidamente la necesidad de un apoyo naval sólido para consolidar las victorias y sobre todo poder tomar Pensacola queda muy claramente visible. Entonces lo que ocurre es que esto lleva a la implicación de don José Solano y Bote. Acordaros que él ha vuelto en el 78 a la Real Armada como jefe de escuadra. En septiembre del 80 se le ordena salir de La Habana con una escuadra de 7 navíos,
4 fragatas, un jabeque, un paquebote. Estamos hablando de 51 embarcaciones y 4.000 hombres. Y bueno, pues en marzo del 81, un muy arrojado Bernardo de Gálvez sitia la plaza, pero los sitiadores quedan entonces en una situación de dificultad por la llegada de un fuerte contingente enemigo. Y aquí es donde don José Solano y Bote se convierten en el hombre de la oportunidad. Es el momento del cuadro, porque él es capaz de mandar la Real Armada, la escuadra, para proteger a los sitiadores, a Bernardo de Gálvez, y que tras 61 días de combates, efectivamente, los británicos de esa zona de Florida, de Pensacola, sean derrotados por las armas españolas. Por supuesto, el debate sobre la importancia de la derrota de los británicos en Pensacola es un debate clásico de la historia militar de la independencia de Estados Unidos, y desde luego la estrategia de desgaste en las fronteras hizo mucho daño a los británicos. Los británicos no conseguían tener una fuerza de choque suficiente, una capacidad logística, porque tenían que estar protegiendo sus emplazamientos de frontera, y ese desgaste en muchos sitios sin duda explica mucho de la derrota final de las armas británicas, que tienen grandes ejércitos y grandes capacidades navales, sin la menor duda, que se implicaron en la guerra absolutamente, frente a la fuerza combinada, evidentemente ya de los ejércitos no milicianos sino profesionales de los estadounidenses rebeldes, más los ejércitos franceses, más los ejércitos españoles que combatían en el mismo escenario. Pero ya para ir terminando, no quiero quedarme en, digamos, este aspecto debatido y apasionante de la contribución militar, porque hay mucho más ahí detrás. Yo esto sí creo que es el contar la historia de la ciencia y de la técnica, que nos falta siempre contarla y que es muy importante. La jefatura, cuando con José Solano como jefe de escuadra, hay un escenario vital que es el del desarrollo de la armada científica y de los estados mayores de la escuadra que don José Solano y Bote desarrolla en el socorro y en la logística de la Armada Española en estos escenarios bélicos. Os remitiría ahí al último libro de Gonzalo Quintero, que además es consejero cultural de la Embajada de España en Estados Unidos en este momento, que ha estudiado muy bien y mucho estos episodios y otros muchos, porque ahí lo tenéis todo publicado. O sea, son 51 barcos, 4.000 hombres. No estamos hablando de una escuadra menor, estamos hablando de una gran máquina de guerra, pero también de una gran máquina de ciencia. Y este es el punto final. Dentro de las experiencias de manejo de la Armada como una máquina de ciencia, de técnica y de guerra, algo que don José Solano y Bote conocía como nadie, él se da cuenta que los españoles van a seguir combatiendo a los británicos en el Caribe y que es absolutamente imprescindible poner al día la cartografía, la astronomía náutica, las matemáticas sublimes, y que por lo tanto en la previsión de la siguiente guerra, porque esta guerra la ganamos, pero va a haber otra seguro, muy poco después. De hecho, se entra un ciclo de guerras en el Caribe que dura 40 años, y que ahí se va a jugar el ser del Imperio Español, y por lo tanto es preciso tener buenas cartas, buenos planos, buenos oficiales navales, buenos estados mayores y poner al día la máquina del reformismo que tenía que ver con la ciencia y la tecnología. Por otro lado, este es un esfuerzo articulado con lo que se hace en otros lugares del Imperio Español y en particular en los reinos peninsulares, que es como ellos los llaman, los reinos de la España peninsular. Fijaros en este mapa y plano del seno mexicano, José de San Martín, jefe de los pilotos de la escuadra mandada por José Solano por disposición suya en 1787. Bueno, pues evidentemente este es un mapa de transición entre los viejos mapas en los cuales era imposible encontrar nada y los nuevos mapas, los grandes mapas cartográficos de la década siguiente, pero merece mucho la pena señalar que el esfuerzo científico vinculado a la aportación española bélica a la Guerra de Independencia cambió el escenario de la cartografía del Caribe, de la navegación, del comercio y por lo tanto también de la ciencia como una herramienta muy importante de la política y los escenarios posteriores. Aquí tenéis algunas imágenes que os pueden hacer gracia de imaginaros, ¿no? Bueno, esta es una pintura de Dalmau, seguramente el mejor pintor
de la historia militar española en este momento. Él imagina aquí a los oficiales y soldados españoles en el terrible sitio de Pensacola. Bueno, yo no sé si imaginar aquí el oficial mirándolo todo como si fuera una figura a la que no afectan las balas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es una escena bellísima, evocadora y basada en fuentes históricas. Aquí tenéis una vista de Pensacola y su bahía contemporánea, en 1781, que explica muy bien el sitio, el socorro a los sitiadores. Y por eso yo creo que merece la pena hacer un intento de balance final. ¿Qué supone la victoria española en la guerra de independencia de Estados Unidos? Y, por supuesto, bueno, es que estas 13 colonias rebeldes consigan la victoria frente a el Imperio Británico. Pues, en primer término, vamos a decirlo claro, yo creo que María estará de acuerdo conmigo, Menorca todavía sería británica sin la guerra de independencia de Estados Unidos, y sin la victoria española. Otra cosa es que se fracasa frente a Gibraltar, pero hay una recuperación objetiva de territorios que yo creo que es muy importante, que eso fortalece el aparato logístico, militar y naval del Imperio Español. Yo me atrevo ahí a avanzar un segundo elemento de conclusión. El Imperio Español permanece incólume hasta 1810, con la única excepción de la cesión de la parte española de Santo Domingo. Es un disparate colosal, inexplicable, pero salvo eso, que es una entrega voluntaria a Francia, voluntaria entre comillas, el Imperio Español permanece homogéneo, sin revueltas, sin revoluciones, estático, consolidado, unificado, hasta 1808, hasta 1810. Y esto está vinculado a la victoria española en esta guerra y al socorro a los colonos de Estados Unidos. Hay que decir también que la guerra de 1783, concluida con la paz de París, la independencia de Estados Unidos, termina el caos de las reformas imperiales. Sí, lo dice mi querido maestro John Eliot en el libro que mencionó María Elvira, Imperios del Mundo Atlántico, si las reformas que se ponen en marcha en la década de 1760 para poder pagar la victoria británica de 1763 o la derrota hispano-francesa de 1763, los programas de reforma colonial acaban en el caso británico con la independencia de Estados Unidos, en el caso del Imperio Español se reforman las reformas y se racionaliza todo el proceso de reformas borbónicas, de modo que si el Imperio Español en 1810, abril de 1810, sigue igual que 50 años antes, es gracias a la victoria en esa guerra y, la capacidad de reconducir algunas de las tendencias constitucionales que habían producido más problemas en los antiguos virreinatos. Lo he mencionado anteriormente, la intervención española en la guerra de Estados Unidos es una decisión marginal y no deseada. Lo que había eran, ganas de recuperar el poder, poner en marcha la armada, consolidar la modernización imperial y, por lo tanto, pensar en Menorca y Gibraltar, que decía Florida Blanca, ¿no? Y parar a Gran Bretaña, que es visto como el gran agresor imperial a escala global. Aunque, es decir, la visión desde dentro del Imperio Español es que España se defendía. España no agredía a nadie, España se defendía todo el tiempo. La ayuda francesa fue vital para los rebeldes y la española vital para los franceses, pero hay que decir aquí, el dato está contrastado en los estudios de Gonzalo Quintero, que nos costó, a la monarquía española de 1780 le costó un año de ingresos del Real Tesoro la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, todos los bienes y servicios, hablando en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, de un año entero de toda la monarquía española, fue el dinero que invirtió España en la guerra de independencia de Estados Unidos. Es muchísimo, muchísimo dinero. Desde el punto de vista de la Armada, y vuelvo a que la Armada era el tejido circulatorio, la sangre y la clave del imperio. Muchos marinos son virreyes, eso recordarlo siempre. La gran figura es Antonio Valdés, que es él, no tenemos un buen estudio de él, una buena biografía. Él es el ministro de Marina del 83 al 95, él recibe la herencia más o menos envenenada de las reformas borbónicas y de la Armada victoriosa, y él, hasta que no puede más con la figura de Godoy, mantiene la Armada en condiciones tecnológicas, científicas y operativas suficientes. Sigue siendo una armada muy sólida a la hora de
poder mantener el imperio español compacto. Esta es la imagen de la América española en 1779, fijaros bien, ¿no? Ha adelantado anteriormente María Elvira un dato. En algunos balances se habla de que no el 52, el 54% del actual territorio de los Estados Unidos formaba parte del Imperio Español en 1800. Más de la mitad de los actuales Estados Unidos eran parte del Imperio Español en 1800. Fijaros en este mapa inmediatamente después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Fijaros en la zona rosa de Florida y Luisiana. Todo eso era el Imperio Español, ¿no? Fijaros qué grande era la Florida española, ¿no? Era, pues casi es decir, un tercio del territorio de los actuales Estados Unidos, si además le sumamos Luisiana. Bueno, por supuesto, la enseñanza de la victoria de 1783 contra el Imperio Británico tiene que ver con consolidar los dispositivos de centralización del poder de la ciencia y la tecnología. Ya sé que habéis reconocido, espero, el Museo del Prado ahí. El Museo del Prado nunca fue pensado como Museo del Prado. Vamos a recordar dos años el bicentenario. El Museo del Prado iba a ser la Academia de Ciencias. Como tal es concebido ese edificio y iba a ser la gran máquina de gestión científico-tecnológica del Imperio Español, el Silicon Valley del Imperio Español, para entendernos. Y eso es consecuencia de las lecciones de gente como José Solano y Bote y todo lo que hace falta hacer en la Armada para poder desarrollar el imperio. Ahí al ladito está el Jardín Botánico, no tenéis más que daros un paseo por allí, que era otra institución científica y tecnológica clave para la gestión de una monarquía española nacional en ambos hemisferios, que es la que se va a declarar en la Constitución de Cádiz. Y el Archivo de Indias, por supuesto, porque sin historia no somos nada. El Archivo de Indias es la institución que completa estas instituciones clave junto con la Academia de Bellas Artes de San Fernando para la gestión del imperio. Pero volvamos al Caribe, volvamos a la herencia de la guerra y de don José Solano y Bote. Muy poco después, en 1790-91, se pone en marcha la expedición hidrográfica del Atlas americano, que está vinculada al trabajo cartográfico de la Real Armada, impulsado por los pilotos y los oficiales de la Armada en ese escenario bélico impuesto en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Aquí tenemos a don Cosme Churruca, que manda una de las dos divisiones del Atlas americano. Estamos hablando de los mapas que copian hasta 1870 para poder navegar por el Caribe. Son muy importantes, herencia tanto del trabajo de José Solano y Bote y su escuadra como de el Atlas Marítimo Español peninsular que se hace en la década de los 80. No tenemos tiempo de ocuparnos de ello. Entre 1790 y 1810, las dos divisiones del Atlas americanos hacen la cartografía de las islas del Caribe, las Antillas y de todas las costas de lo que es actualmente Colombia y Venezuela y parte de Panamá. Por supuesto, estamos hablando de cartografía puesta absolutamente al día, con trigonometría esférica y con los mejores avances disponibles en ese momento. Fijaros en este mapa y compararlo con el de 1787-88. Fijaros como en solo 10 años, y esto ya está impreso, esto es un mapa ya moderno, este es nuestro mundo, es el mundo de la exactitud prevista y de la cartografía con rumbos, con sondas, la cartografía moderna, las cartas esféricas puestas al día. A mí esta imagen me parece absolutamente espectacular. Fijaros en lo que tenéis arriba a mano izquierda, la costa firme. Ese es un croquis de don Cosme de Churruca, el comandante de la división de la costa de la isla de Trinidad Barlovento, la República de Trinidad que está en la costa oriental de Venezuela. Comparar ese diseño, ese croquis a mano hecho en las bergantines, los dos bergantines de la división, con una foto tomada de la isla de Trinidad desde el espacio, ¿no? Bueno, casi que es mejor el croquis de don Cosme de Churruca respecto a la foto que se toma del espacio. Ese es el nivel de exactitud increíble que los fantásticos oficiales científicos de la Real Armada podían lograr en ese momento. Pagar la guerra victoriosa, ese es otro legado, ¿no? Que la monarquía española debe hacer frente en una coyuntura muy complicada, en la cual debe gestionar la aparición de un escenario distinto que tiene que ver, creo yo,
por supuesto, yo os recomiendo la lectura del libro de Felipe Fernández Armesto, Historia Hispana de Estados Unidos, junto con Imperiofobia. Los dos libros son obligatorios, si me permitís un consejo, en que, por supuesto, yo creo que este es el escenario final, ¿no? Esta es una imagen de un pintor, Jeremy Lawrence, ya muerto, de Luisiana, o sea, un negro de Luisiana, que evoca aquí la intervención del señor Napoleón en 1801, 1804, para reintroducir la esclavitud en el Caribe. Tomar nota de esto porque andamos muy despistados con Napoleón, O sea, Napoleón reintrodujo la esclavitud en las Antillas, que había sido eliminada los jacobinos en 1794, porque no tuvieron otro remedio, porque tenían encima a los esclavos que huían y se incorporaban al ejército español y al ejército británico para combatir a los franceses en lo que es hoy Haití. Y en ese sentido, esta imagen terrible, negra, de la supuesta libertad moderna traída por la Revolución Francesa, evoca muy bien ese escenario dificilísimo en el cual, sin embargo, los ministros de Carlos III y de Carlos IV consiguen mantener la monarquía española unida hasta 1810. Y aquí viene una parte de la historia revisionista, porque si estáis encontrando con historia revisionista todo el tiempo, espero que os deis cuenta, que podemos compartir. En 1808, desde la perspectiva de la historia nacional española, viene la invasión, el 2 de mayo, la insurgencia de los españoles contra Napoleón. Esa es una parte evidentemente fundamental. La otra parte que no se cuenta, ni aquí ni allá, es que entre 1808 y 1810, la guerra contra Napoleón, aquí mismo, en Extremadura y en la España peninsular, es una guerra imperial. Es una guerra en que los españoles americanos combaten a Napoleón codo con los españoles europeos hasta el último segundo en que pueden. Abril de 1810, cuando Cádiz está a punto de caer en manos de los franceses, nadie daba un real porque Cádiz pudiera resistir el sitio, y lo consiguió resistir, y por lo tanto, para no ser Haití, para no tener una revuelta social y una revolución étnica que hubiera destruido por completo a la América española, un instante antes de caer en la revolución, los españoles americanos ponen en marcha los golpes de Estado y los privilegiados que llaman hoy piadosamente el comienzo de las guerras de independencia. Por supuesto, lo que se pone en marcha ahí es una guerra civil dentro del imperio, que llamamos guerras de emancipación, y que termina en 1824, muchos años después, 14 años después, con la disolución del Imperio Español como resultado de un proceso que comienza en el centro y no en la periferia, como había sido el caso de Estados Unidos. Así que, por supuesto, hay mucha historia revisionista, muchas cosas nuevas que compartir para la mesa redonda de esta tarde, y también mucha historia compartida de cómo Estados Unidos, que es un imperio y no una república, esto tomar nota siempre, que María Elvira os lo ha comentado antes, pueden aprender mucho, y de hecho aprenden mucho, mirándose en el espejo de cómo se gestionan los imperios, porque el Imperio Español fue también el primer imperio global de la historia de la humanidad. Por eso dolemos tanto, por eso somos tan importantes y por eso jamás podemos ser indiferentes. Muchísimas gracias.